Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 2 de Etnografía 2. El día de hoy trataremos un tema que es bastante interesante porque nos permitirá introducirnos hacia cómo realizar estudios etnográficos para la comprensión de las culturas y hablaremos precisamente de unos primeros puntos para tener una guía para la etnografía de las culturas. Esta exposición es sacada desde la fuente del libro analizado en este curso que se llama Guía Etnográfica, Sistematización de Datos sobre la Diversidad y Diferencia de las Culturas, de la autoría de Patricio Guerrero. Y específicamente esta exposición se basa, además de otros conocimientos personales, de las reflexiones encontradas en las páginas de la 23 a la 25. Vamos a comprender, ¿sí?, que la etnografía se desarrolla alrededor de la comprensión de un escenario importante común en las ciencias sociales, que es la realidad. Y aquí entendamos que la realidad no solamente es un espacio que va a ser analizado por la etnografía, sino que además la realidad, que es el objeto de estudio, es también el espacio de convivencia de los sujetos que estudiamos la etnografía. ¿Esto qué quiere decir? Que la realidad no solamente es estudiada, sino que además somos parte de ella. Y eso presenta una reflexión necesaria para comprender que el etnógrafo no es un agente externo de lo que investiga, sino que es un agente interno que vive la realidad y trata de comprenderla y por lo tanto comprenderse a sí mismo. Así que la realidad es un punto de partida para la etnografía y las ciencias sociales, porque es ahí donde se desarrolla la vida y donde se desarrolla también la misma investigación sobre lo que se desarrolla en la vida. Y por lo tanto es necesario comprender lo siguiente. La realidad es un espacio de desarrollo y además es una fuente de conocimiento y además es una fuente de praxis, porque la realidad no solo se conoce, sino que se actúa sobre ella y el conocimiento que se tiene de la realidad guía además las acciones que luego se realizan sobre ella. E incluso estas acciones pueden modificar la realidad. Lo que quiere decir que la realidad como objeto de estudio de la etnografía y las ciencias sociales no es un objeto que se encuentra de manera concreta, inmóvil y que sea siempre el mismo, sino que se encuentra en un constante cambio precisamente porque el ser humano no solamente lo estudia, sino que actúa sobre ella y también la modifica. Así que es algo escurridizo, es algo que va cambiando a medida que lo vamos conociendo, porque a medida que lo conocemos, actuamos. Y además, otro tema es que la realidad, aunque aquí se la presente en un nombre singular, habría que preguntarnos si la realidad es una sola o cuántas realidades hay, comprendiendo que la realidad, como seres humanos, no tenemos un acceso directo a ella. Ojo con lo que digo, no es que no tengamos la posibilidad de llegar a la realidad, en efecto vivimos en ella, vivimos dentro de la realidad, pero la manera en la cual la conocemos y la manera en la cual la comprendemos no es directa, sino que está mediada por nuestras propias capacidades, por nuestros sentidos y además por nuestras capacidades intelectuales o reflexivas. Esto quiere decir que a pesar de existir una sola realidad, el conocimiento de ella, la reflexión y las ideas que los seres humanos nos hacemos sobre ella pueden ser diferentes de un ser humano a otro. Por eso a veces solemos decir que no vemos la realidad como es, sino que la vemos como somos nosotros. Porque de alguna manera el ser humano, al ser un animal racional, observa mediando, como si tuviera algo en medio, mediándose de la razón, del conocimiento, de la interpretación que da a hechos que podrían ser hechos simplemente estáticos o unos hechos que desde afuera no tengan mucho sentido, pero que para nosotros están cargados de relatos, están cargados de ideas, están cargados de significados. Y eso incluso, este debate, que es un debate personal para los investigadores, también se da trasladado más adelante porque esta manera de observar una realidad a partir de un pensamiento propio, a partir de una racionalidad propia, y que puede ser también común entre varios seres humanos, es precisamente uno de los objetos de análisis de la etnografía.
cómo perciben una realidad, ¿sí? Desde el enfoque de una cultura. Entonces ahí es cuando yo les planteo la pregunta, ¿cuántas realidades hay? Pues sí, en efecto diríamos que hay una sola, porque el hecho, lo que está ocurriendo, los fenómenos son uno solo. Pero si la realidad no es sino lo que nosotros observamos y comprendemos, pues entonces si hay diferentes comprensiones de lo mismo, pues entonces diríamos que estamos comprendiendo diferentes realidades. Por lo tanto, estamos mediados por la subjetividad, esto es, el conjunto de sentidos, pensamientos, conocimientos previos que tenga el sujeto. ¿El conocimiento es útil? Claro que sí. Por un lado, desde algunos enfoques de la filosofía, se ha planteado de que el ser humano tiene una curiosidad natural, ¿sí? Un deseo de conocer, de entender, que le lleva a hacerse preguntas constantes, preguntas desde las más profundas, como ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Por qué vivir? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? Hasta cosas más sencillas del día a día, en donde nos cuesta mucho quedarnos callados frente a fenómenos o incluso conversaciones, relaciones amorosas, de amistad, que generen incertidumbre. Y un poquito siempre nos estamos moviendo para solucionar esas incertidumbres o incluso para calmar esa ansiedad que el no conocer nos genera de manera casi natural a la especie humana. Pero además, no solamente el ser humano se mueve en ese sentido de utilidad, de darle calma a su pensamiento y a sus dudas, sino que además se permite a sí mismo usar el conocimiento como un instrumento para transformar. Es decir, cuando logramos satisfacer nuestras dudas, las usamos para mejorar algo o las usamos para mejorar nuestra situación o para solucionar un problema, como cuando tenemos un problema interpersonal y queremos la información necesaria sobre qué piensa y cómo se siente la otra persona, con la intención de mejorar, de dejarlo de la misma manera o de terminar una relación. Por lo tanto, el ser humano conoce, tiene un deseo de conocer y además tiene una necesidad de transformar. Lo que quiere decir que el conocimiento, pese a que a veces solemos pensar que el conocimiento y la política son cosas diferentes, ¿no? Que en ese sentido la academia y la política no se mezclan, pues en tanto una humanidad, en tanto la especie humana, generalmente el conocimiento nos lleva a la acción y esta acción, por lo tanto, es política en el sentido weberiano de lo que es hacer política, que no se basa en el definir o alterar la trayectoria de un asunto, cualquiera que este sea. Entonces, todo acto modificatorio, transformativo, sería un acto político. Por lo tanto, buscamos desde el conocimiento, ¿sí?, una disputa contra el poder, y esto entiéndase como el orden de cosas previamente establecidos que buscamos modificar, y una lucha por el control de los significados. ¿Esto qué quiere decir? Lucha por el control de los significados. Quiere decir que cuando suponemos una situación o una realidad no se encuentra de manera que esperamos o es una situación no deseada, es porque de alguna manera hemos interpretado y le damos ese significado a esa situación. Esa realidad es interpretada por nosotros como algo que debe ser cambiado, como algo que no debe seguir de la misma manera. Por lo tanto, si el conocimiento no solamente satisface un deseo de conocer, sino que además es un instrumento de transformación de la realidad, nos encontramos con lo que les decía al inicio, y es que no hay una realidad estática, lograda y final, sino que más bien diríamos que se encuentra la realidad en una relación dialéctica. Lo dialéctico, sí, tiene este prefijo como a diálogo, que precisamente nos enfrenta a no saber cuándo empieza algo ni cuándo termina, sino que nos presenta en tanto su contraparte, que al mismo tiempo hace parte y le transforma en la medida en que nosotros también la transformamos. Y entonces les presento este gráfico que un poquito nos dice, sí, conocemos la realidad, ¿sí?, y la transformamos en la medida que la conocemos, pero en la medida en que la transformamos, también dejamos de conocerla.
Es decir, conocemos algo, pero al transformarla o al actuar usando el conocimiento, precisamente ese conocimiento se vuelve ya caduco o un conocimiento que ya no refleja lo que en realidad pasa en la realidad, porque ya la realidad fue transformada. La realidad uno fue conocida y al actuar, al tener la conciencia de esa realidad, el ser humano la convierte en una realidad 2 y por lo tanto nunca termina de conocerla. Así que un poco esto nos grafica el movimiento que implica el mundo de lo social, el mundo del conocimiento desde lo humano y por lo tanto el comprender que nunca algo se está totalmente comprendido. Y un poquito aquí no, les hablo, ¿no?, de este enfoque, de esta inquietud que nunca, por lo tanto, se va a saciar. Y por lo tanto, nuestro problema de investigación desde el espacio de lo social es un problema que nunca se va a lograr acabar. Entonces, ¿cómo comprendemos un poquito la realidad? ¿Y cuál es el reto entonces con la comprensión de la realidad a partir de las lecturas que podemos hacer los seres humanos? Un poquito esta división que viene de una división lingüística, ¿sí?, que inicia un poco con el lingüista y filósofo Saussure, ¿sí?, nos plantea dos categorías necesarias en el análisis de la realidad humana y por lo tanto el de la cultura, ¿sí? No es así los estudios de la realidad animal o de la realidad vegetal, que pese a que a veces tengan ciertas pretensiones de objetividad, también están mediados porque el investigador es humano. Pero de alguna manera son espacios, cuerpos, organismos, prácticas que están más delimitadas y que suelen ser más repetidas por los instintos y no por las interpretaciones animales. Entonces, en el mundo del humano, sí es necesario comprender que no solamente es lo que se aparenta, lo que uno puede observar, sino además también los significados que se encuentran detrás de eso que vemos. Entonces, se nos proponen dos categorías. La primera, la categoría de signos, y la segunda, la de símbolos. Con signos, ¿sí?, nos referimos a lo externo, a lo que podemos observar, al mundo de lo físico, de lo que observemos. Y por lo tanto es una realidad denotativa, ¿sí? Por ejemplo, si les muestro en este momento a este marcador, esto es un signo, ¿ok? Es un signo, es decir, es una cosa que existe en el mundo de lo material, ¿sí?, en el mundo de lo físico, y ustedes podrían describir el signo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les preguntase qué es esto y ustedes me hablan desde la interpretación sígnica del signo, ustedes podrían decir que es una cosa, ahí estaríamos todos de acuerdo, es una cosa. Podrían tal vez hablarme de su color y sus dimensiones y podrían hacerme una descripción de este objeto, de este signo, y sería simplemente a partir de lo que pueden observar. Ustedes pueden observar sus colores, pueden observar sus dimensiones y pueden observar, sí, el material con el que está hecho. Pero hay cosas que ustedes y yo sabemos sobre este signo, sobre este objeto, que no es observable en este momento. Por ejemplo, con solo verlo, yo no tengo idea de su uso. Con solo verlo, yo no tengo idea de cuál es su utilidad o su valor en el mundo nuestro. Si esto va a un mundo social, digamos, a 300 años atrás, seguramente quien lo observe, pues no comprendería qué es esto de aquí. Podría describirlo en tanto lo observa, ¿sí?, en tanto es un signo, pero no podría comprender su uso, su contexto, por qué es importante, por qué hay que usarlo, cuándo usarlo, ¿sí?, y qué significa usarlo. A pesar de que lo puede abrir, no comprende todo el significado que se encuentra en nuestra cabeza, que se activa automáticamente cuando observamos el signo. Por lo tanto, el signo que está aquí, ¿sí?, que lo tengo en la mano, cuando yo lo veo, no veo simplemente un objeto o una cosa de color amarillo y negro de una dimensión de aproximadamente 10 centímetros, ¿sí?, por unos 2 o 3 centímetros de ancho, sino que cuando yo lo veo, veo un símbolo. Es decir, veo lo que, ¿para qué lo uso?
veo qué es, y cuando digo qué es, ya no me estoy refiriendo a lo sígnico, sino a lo simbólico. Es un resaltador, ¿sí? Que sirve muchísimo para ayudarnos a memorizar partes de textos complicados. Es una herramienta de trabajo académico, estudiantil, ¿sí? Que nos permite pues, varios usos. Entre esos, nos recuerda que es importante tener uno de estos cuando queremos priorizar información. Y todo esto viene precisamente no del signo que no se ve, que no se puede ver, porque simplemente el signo es un objeto, sino que viene un poquito de el sentido que le damos en nuestra sociedad. Es decir, la producción social que tiene esto, ¿sí? Es un sentido profundo que ya tiene que ver con la reflexión que hacemos del objeto y nos revela su significado y sus sentidos ocultos, ocultos en el signo, porque no están, ¿sí? Y ya está relacionado con el mundo de la cultura. Es en nuestra cultura en donde estas cosas existen y tienen una utilidad que nosotros como sociedad hemos definido. Y por lo tanto a eso le llamaremos una realidad connotativa o cognoscitiva. Es decir, la realidad del conocimiento sobre el objeto. Entonces, lo simbólico, ¿sí? Que es lo que nos interesa en las ciencias sociales y nos interesa en la etnografía por excelencia, ¿sí? No es lo que observamos del objeto, no es el signo, no es la característica sígnica, sino la característica simbólica. Y en ese sentido, simbólico tiene tres niveles, ¿sí? Primero, el significante, que es el nivel sígnico. Aquí leamos un poquito la diapositiva de izquierda a derecha, ¿no? Lo significante es la característica sígnica de un objeto o de un hecho social o de lo que sea que observemos. Entonces, el significante es precisamente esto, es lo que logro observar, ¿ok? El significado es su contenido, es que yo le pueda llamar a esto un resaltador y pueda decirle que es un objeto, ¿sí? Que se usa en espacios académicos, que es muy útil y que para mí tiene significado, para mí tiene un contenido. Cuando lo veo rápidamente lleno de contenido a este objeto y sé lo que es, tanto así que yo podría no recordar su nombre, no podría no recordar que es más resaltador, pero aún así yo sabría que es. Y por último, una significación, que es el uso social que le damos al objeto. Entonces ahí es cuando yo digo, en nuestra cultura, esto es sumamente importante porque nos permite priorizar conocimiento y lecturas. Ojo con esto, el sígnico, ¿sí? La parte significante o la característica sígnica no cambia. Ojo con esto, el objeto será lo mismo si lo pongo aquí o lo pongo en China, pero el significado y la significación sí están prestos al cambio y la modificación. Y para esto vamos a comprender un caso puntual que tenemos en el encuentro de culturas más grandes de nuestro continente, en el encuentro del descubrimiento de América. Hablemos de esto. Hablemos, por ejemplo, de un objeto que ustedes habrán visto muchísimo en películas o en documentales sobre el encuentro de los dos mundos, que yo prefiero llamarle así. Y es precisamente el objeto conocido como el espejo. Un espejo, ¿sí? Que usamos para ver nuestro reflejo, ¿verdad? Ustedes estarían de acuerdo conmigo en que da igual la sociedad en la que vivamos, un espejo tiene la misma forma. Es decir, lo observable del espejo no se modifica. Es lo mismo en todas las culturas. Supongamos que esto es un espejo, ¿no? ¿Sí? Pues yo lo uso el espejo y tanto si fuera China como si fuera la América precolombina o si fuera Europa, un espejo sigue siendo lo mismo físicamente hablando. Y en el momento de observar, tanto material, color, dimensión, será lo mismo. Este espejo da igual donde lo lleve. Si lo llevo a cualquier país del mundo, seguirá siendo lo mismo, en tanto un objeto del mundo de las cosas, del mundo de lo físico. Pero sí cambia, y precisamente ese cambio fue importante en el encuentro de España y América. ¿Por qué?
Porque para los españoles, por ejemplo, el contenido que tenía este espejo, el significado, era simplemente, un objeto, un objeto de belleza, un objeto de cuidado personal, un objeto que te permitía reflejar ciertas cosas. ¿Sí? Y su uso social era en el ámbito de la belleza, en el ámbito del arreglo personal, su uso social era en el ámbito del espacio personal, ¿sí? Todo el tema de podernos mirar mientras nos peinamos y etcétera. Y hay un uso que ellos como sociedad le daban al espejo. Pero ¿qué pasaba? Que mucho historia hay sobre el tema de que cuando el espejo llega a América, para nuestros pueblos originarios era el mismo significante, la misma cosa, todos veían lo mismo, pero cuando ellos veían el espejo, no veían lo mismo, no interpretaban lo mismo que interpretaban los españoles. Y puntualmente, el espejo, para ellos, el contenido era el reflejo del alma. Es decir, que al verse reflejados en el espejo, ellos le llenaron de contenido, como si fuera una ventana a sus espíritus, una ventana a sus almas. Y por lo tanto, también cambió la significación. Y para ellos, el espejo era usado para atraparlos, para atrapar sus espíritus, para atrapar sus almas. Entonces, verse reflejado ante el mismo objeto para los españoles era, ¿sí? Tenía un contenido de uso personal y un uso, ¿sí? de diario del cuidado, pero para nuestros pueblos originarios y precolombinos era precisamente una ventana al alma y un uso de atrapar a sus almas y espíritus. Por lo tanto, la diferencia ahí que hace que se modifique el significado y la significación es precisamente lo que estudiamos aquí, la cultura. Por lo tanto, ¿sí? Las lecturas de la realidad, como les dije antes, ¿no? Son dos. Una denotativa y una connotativa. La denotativa que se queda en la parte de lo sígnico y la connotativa de lo simbólico. Lo sígnico es lo que logramos aprender a partir de la observación directa, en tanto simplemente características físicas y materiales de lo que vemos, de las ropas. Por ejemplo, ustedes habrán visto la máscara del diablo Uma, ¿sí? Pueden revisarla en internet. La máscara del diablo Uma podría tener diferentes significados también. Por un lado, la parte sígnica o denotativa es lo que podemos entender con la observación directa, son sus colores, las telas, lo llamativo que es. Pero toda la parte simbólica, a lo mejor ustedes no la conocen, y es la parte de la comprensión desde la cultura. La careta del diablo Uma, por ejemplo, tiene dos caras. Una cara, ¿sí? Frontal y una cara posterior. Entonces, ¿qué es lo que significa para la cultura de los pueblos originarios el diablo Uma? Por un lado, la dualidad con la cual se ve el mundo, la noche y el día, ¿sí? Lo masculino y lo femenino, el futuro y el pasado. Y precisamente aquí es donde entra la careta del diablo Uma, en tanto te permite mirar al futuro, ¿sí? Para dirigir la comunidad, para dirigir a la colectividad, pero también te permite recordar el pasado, las costumbres y los errores que se han cometido antes. Por lo tanto, sí, puede ser una careta para nosotros, una careta incluso de Halloween o de fiesta, y que la usaremos de una manera puramente estética, porque ese es nuestro contenido, el contenido que le hemos dado a ese signo, es decir, en tanto símbolo para nosotros, es simplemente algo decorativo incluso, pero para las culturas originarias tiene todo un significado de pasado y de futuro que permite la guianza política. ¿Sí? Ahora, ¿cómo logramos entonces entrar al mundo de lo simbólico? Y esto yo quiero que ustedes lo tengan claro. Cuando hablemos de culturas, en tanto una comprensión de ellas, en tanto etnografía de la cultura, hablaremos del mundo de lo simbólico, no del mundo de lo sígnico. Lo sígnico nos puede servir para un poquito orientar de qué estamos hablando, para que cualquiera que sea el lector entienda
cuál es el objeto, la tradición, la ropa, la comida, la práctica cultural a la que nos referimos. Y así, de esa manera, es fácil decirles, miren, observamos una manifestación con ropajes violetas o lilas, con unos trajes que terminaban en punta de manera alta por sobre la cabeza, se cargaba a una persona una especie de cruz de madera, ¿sí? La cargaba sobre sus hombros y caminaba al frente de todos. Entonces, para nosotros, esa definición sísmica ya nos ayuda a ubicarnos en qué. En un Vía Crucis, ¿verdad? En un Vía Crucis de la Iglesia Católica quiteña, por ejemplo. Porque estamos hablando de los trajes de los cucuruchos y estamos hablando de una persona que personifica a Cristo cargando una cruz de madera. Hasta ahí la definición técnica, pero la definición simbólica es ya donde nosotros logramos traducir y explicar desde las voces de las personas de la cultura qué significa el Vía Crucis y qué significa todas las cosas que estamos identificando. Entonces, para eso es necesario que avancemos hacia la comprensión de los asuntos culturales de los mismos actores de la cultura. Y en ese sentido, tenemos la necesidad de avanzar hacia el contacto directo con los sujetos sociales. Son ellos los que nos revelan el sentido simbólico. Esto quiere decir que son sus voces las que debemos recuperar. Y por otro lado, hay una dinámica dialógica. Y esto es, nunca escuchamos simplemente y ya y nos quedamos con el sentido del oído, sino que logramos repreguntar, logramos profundizar en el análisis que nos dan en un primer momento, porque muchas veces los actores sociales nos cuentan sobre su cultura y ellos, como lo hablan desde su cultura, suponen que hay un montón de conocimientos previos que nosotros también deberíamos tener, pero no siempre lo tenemos. Y por lo tanto, repreguntar y comprender la necesidad del diálogo nos permite también dejar en evidencia los límites que nuestra propia cultura nos da para conocer la otra cultura. Y por último, esto nos va a permitir conocer del otro, ¿sí? Y el otro no entendido como un ajeno o algo totalmente externo, sino el otro entendido en un mundo de una comprensión diferente al mío. Por lo tanto, comprender su cosmovisión, esto es cómo ve el mundo desde su cultura. Comprender sus imaginarios desde el respeto y la comprensión, y por lo tanto comprender las representaciones que se hace acerca de los mismos signos que ustedes observan, pero que ustedes representan de una manera y ellos representan de otra manera. Y así podríamos tener un montón de análisis etnográficos puramente sobre la dimensión simbólica de los signos sociales y culturales. Les doy una pista, ¿sí? No es lo mismo un tatuaje de una corona para nosotros que un mismo tatuaje de corona para un Latin King. No es lo mismo, ¿sí? Una canción como El Pasillo para una persona europea que podría incluso dar una opinión sísmica, en tanto escucha, observa, ¿sí? Y podría decir, muy interesante, habla de esto y habla de esto, pero no es lo mismo para nosotros porque tenemos una carga simbólica sobre lo que eso significa, e incluso datos que podrían no estar dentro de la canción, nosotros automáticamente, desde el conocimiento de nuestra propia cultura, se los asignamos a un pasillo. Podríamos hablar del collar de lágrimas, por ejemplo, ¿no? Un pasillo sumamente conocido del Ecuador y que ha sido tocado en orquestas sinfónicas europeas. Y la interpretación europea es que es un pasillo bellísimo y que habla muchísimo sobre la nostalgia del migrante. Pero para nosotros, el mismo pasillo tiene también una dimensión simbólica que no se puede comprender al escuchar el pasillo, como el recordatorio del éxodo de los ecuatorianos en el 98. Cuando un ecuatoriano escucha Collar de Lágrimas y vive en España, no solamente admite que es una obra musical interesante, bonita, con una linda letra y una linda música instrumental, sino que recuerda la salida que tuvo que hacer de su propio país en el año 98, dejándolo todo atrás a causa de la crisis económica.
u otra persona recordará cuando sus padres le dejaron muy jovencito en una ciudad ecuatoriana siendo cuidado por sus abuelos. Entonces, hay cosas que no se van a revelar por medio de los sentidos porque se encuentran en el mundo de lo simbólico, que no se encuentra contenido directamente en los objetos, en las cosas y en las prácticas, en la música, en la comida, y que por lo tanto no se va a poder comprender si no hacemos esta lectura de esta última lámina, que tiene que ver con el contacto directo de los sujetos sociales, la dinámica dialógica y la comprensión de la cosmovisión, los imaginarios y las representaciones. Espero que les haya gustado muchísimo esta introducción al trabajo etnográfico y de esta manera tener un poquito más claro esta guía de lo que debemos hacer y comprender y buscar desde la investigación etnográfica para así avanzar de lo sígnico, que muchas veces se presenta a través de nuestros sentidos, y llegar hasta lo simbólico, que es el verdadero contenido que le da las propias culturas a los objetos, prácticas y tradiciones. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.